hoy se titula ¿Dónde está tu confianza? Basado en esta historia bíblica, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, en el cual, hermanos, vemos algo extraordinario, algo sobrenatural que no podemos ver, ni nunca vamos a poder ver a un hombre caminando sobre las aguas. Es algo extraordinario. Jesucristo caminó sobre las aguas estando en la carne, caminó sobre las aguas. Pero algo sumamente interesante, hermanos, es que Pedro también caminó por un momento sobre las aguas. El tema es, ¿dónde está tu confianza? Y lo primero que tenemos que ver, hermanos, definir qué es confianza. La palabra confianza viene del origen etimológico, hermanos, con fe. Confianza viene de esas dos palabras, con fe, es decir, teniendo fe, con fe, confianza. Es una palabra que nosotros conocemos muy bien, confianza. La confianza está absolutamente, hermanos, basada en la experiencia que nosotros tenemos con las cosas que nos rodean. Nosotros podemos tener confianza en muchas cosas. Nosotros podemos tener confianza en nuestro cónyuge, en nuestra esposa. ¿Por qué viene esa confianza en nuestra esposa? Hablando de la relación conyugal, por la experiencia, hermanos. Por la experiencia que hemos tenido con ella. ¿Cuándo se rompe la confianza? Cuando hay una falla, cuando alguno de los dos falla en algún aspecto, especialmente en la relación sentimental, ¿verdad? Cuando el hombre llega a engañar a su esposa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se rompe esa confianza. Tenemos confianza en muchas cosas el día de hoy nosotros. Y se podría decir que nuestra vida, hermanos, está basada en la confianza. Confianza en los automóviles, hermanos. ¿Cómo es que nosotros nos subimos en un automóvil y vamos manejando y vemos aquellos carros que vienen en contra de nosotros y tenemos esa confianza, hermanos, de que ese carro no se va a venir a impactar con nosotros? Tenemos la confianza de que ese carro va a ir en su carril y no va a invadir el tuyo. Tenemos esa confianza en esos aparatos que diariamente usamos, hermanos. Y especialmente, hermanos, cuando un carro comienza a fallar, le pierden la confianza. ¿A poco no? Va manejando y que el carro que empieza a temblar, dice, ¿qué está pasando con este carro? O que no quiere frenar. Se va a parar y no lo va a manejar más hasta que lo arregle. Ya no lo va a manejar. ¿Por qué no lo va a manejar? Porque le perdió la confianza al carro. Sabe que algo tiene mal ese carro. Entonces, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, nuestra vida se basa en la confianza, en la fe que tenemos en las cosas. Pero ¿cuál es el enfoque de nuestra confianza? El tema es, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está? ¿En qué tienes enfocada la confianza? Y es esto que estamos mencionando en la vida conyugal, en la confianza conyugal, en los automóviles, en los hijos, en los compañeros, en el trabajo. En muchas cosas nosotros tenemos confianza y es lo que regularmente el hombre tiene confianza. En lo que el hombre tiene confianza. Puede tener confianza en muchas cosas. En este día, hermanos, vamos a analizar, hermanos, cómo Pedro sustituye su confianza en lo que él conoce,
en lo que él depositaba su confianza, él cambia esa confianza y la pone en Jesucristo. Eso es lo que hace el cristiano. Porque si ustedes se voltean alrededor y analizan la vida de todas las personas del mundo, hermanos, todos tienen confianza en algo. Vuelvo a decir, pueden tener confianza en su trabajo, pueden tener confianza a lo mejor cuando están enfermos, pueden tener confianza en la medicina, pueden tener confianza en su estudio académico, no sé, en tantas cosas, hermano. Realmente nuestra vida está basada en tener confianza en las cosas, en tener fe en las cosas que nosotros hacemos. Pero fíjense, Pedro, hermanos, la historia de Pedro, si nosotros podemos ver esta historia, hermanos, Jesús se queda en la orilla del mar. Ellos están teniendo una actividad, está compartiendo Jesucristo con la multitud, pero manda a los discípulos que vayan ellos primero. Los discípulos navegan solos adentro del mar, se adentran en el mar, se suben en esa barca, en lo que siempre han tenido confianza, en esa barca. Cuando se suben en ella, ellos tienen la confianza de que no se van a hundir, de que van a estar a salvo en el agua. Ellos en este momento suben a su barca y se van solos adentro adentran en el mar. Jesús, hermanos, cuando Jesús camina sobre el mar, eso es algo extraordinario, hermanos, algo sobrenatural, algo que nunca habían visto y que estoy seguro, hermanos, que ninguno de nosotros podrá ver en esta vida. Alguien caminando sobre el agua. Los discípulos se espantaron. Pedro es el único apóstol, hermanos, atrevido que le dice: si eres tú, di que yo vaya caminando, di que yo vaya hacia ti. Y Pedro camina sobre el agua. Posteriormente Pedro se hunde. Vamos a mirar, hermanos. Y afortunadamente Pedro tiene confianza en Jesús y Jesús lo salva. Vamos a empezar a desglosar esta historia, hermanos. Primeramente, recordemos quién era Pedro. Pedro era un pescador, hermanos. Pedro tenía experiencia en el agua. La profesión de Pedro era pescador, es decir, hermanos, todos los días estaba haciendo su oficio. Antes de conocer a Jesucristo, todos los días era de entrar, a subir a esa barca, entrar en el mar. Y seguramente, hermanos, en todas esas ocasiones que Pedro entraba en la mar, hermanos, hubo muchas tormentas. Seguramente, hermanos, él pasaba esas tormentas fuertes. Y su confianza, hermanos, estaba en la barca. Cuando venía una tormenta, hermanos, cuando el viento azotaba esa barca, él andando en su oficio, él andando en la pesca, seguramente su confianza, hermanos, estaba puesta en la barca. Estaba puesta en la ley natural, sabiendo que cualquier peso, cualquier materia pesada se hundiría en el barco. En el mar, en el agua. Esa era su perspectiva y lo que Pedro conocía respecto a ese panorama, a ese ambiente en el que se encontraba. Que todo, hermanos, lo que no flotaba se iba a hundir. En este momento nosotros podemos entender que la confianza de Pedro estaba depositada, podríamos decir, me atrevería a decir 100% en la barca. Porque estando en la barca no se iba a hundir él.
Pedro tenía comprobado, hermanos, la ley natural, la ley de la naturaleza que lógicamente fue impuesta por Dios. Si usted va y pone una piedra en el agua, no va a flotar, hermanos. ¿Qué va a pasar? Se va a hundir. Cualquier cosa pesada se va a hundir. Eso lo tenía bien claro Pedro. Y quizás Pedro era un nadador, no sabemos, pero seguramente sí sabía nadar, ya que su vida era en el mar, su vida era en el agua, su confianza estaba puesta ahí, hermanos. Y quiero que tomemos en cuenta, hermanos, que nosotros somos iguales que Pedro. Nosotros el día de hoy tenemos confianza en muchas cosas. Yo estoy confiado, hermanos, que mañana, por la mañana, si Dios me lo permite, me voy a levantar y voy a ir al trabajo. Y tengo confianza en que ese trabajo, hermanos, me va a dar el sustento para mi familia. Yo tengo confianza que cuando agarre ese carro, ahorita que salgamos, me va a llevar a mi casa. Yo sé que no me va a fallar. Tengo esa confianza en ese carro. Tengo esa confianza en mi esposa. Tengo esa confianza puesta en muchos lugares, hermanos. Al igual que Pedro. Pedro tenía su confianza en la barca y sabía que no le iba a defraudar. Ahora, hermanos, nuestra experiencia con el mundo. Estamos acostumbrados a poner nuestra confianza en muchas cosas, como acabo de decir. En el trabajo, tenemos confianza en el trabajo, porque ahí está nuestro sustento. Si nos enfermamos, hermanos, tenemos nuestra confianza puesta en la medicina y sabemos que tenemos que ir al doctor, como estos días, hermanos. Hace unas semanas he estado teniendo problema con mi oído y tengo que ir al doctor. Y tengo que tener confianza. Cualquier persona que se enferma, hermanos, lo que hacemos es ir al doctor, lo cual está muy bien. Tenemos confianza. Tenemos confianza en el prójimo. Tenemos confianza en nuestros compañeros de trabajo. Tenemos confianza en nuestros hijos, en nuestra familia. Tenemos confianza en muchas cosas. Muchas veces tenemos la confianza en el gobierno. Muchas personas se confían en el gobierno, en la seguridad que ofrece un gobierno. Pero, bueno, hermanos, actualmente lo que está pasando ahorita en Israel y Palestina, hermanos, en Rusia y en Ucrania, nos podemos dar cuenta que los gobiernos no nos ofrecen 100% seguridad. Más bien a veces son los que causan esos conflictos que van a tener consecuencias para todo el mundo. A veces tenemos nuestra confianza puesta en los estudios. Es que yo voy a estudiar tal carrera y tengo la confianza en que eso va a sustentar mi vida, estudiando tal cosa. A veces tenemos nuestra confianza en muchas cosas, hermanos. Confiamos en lo que podemos ver. Y ese es el problema, hermanos. Que depositamos toda nuestra confianza en solamente lo que podemos ver. Y lo que no podemos ver, hermanos, no lo tomamos mucho en cuenta. ¿Sí? Confiamos en lo que podemos palpar, lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar. En eso confiamos. Y eso todo el mundo lo hace, hermanos. Creyentes o no creyentes, es lo que hacen, es lo que hacemos. Pero, hermanos, Pedro nos va a enseñar que no debe de ser así.
que nosotros como cristianos tenemos que ser la diferencia en el mundo. Que yo como cristiano, hermanos, debo depositar mi confianza, mi total confianza en Jesucristo. Déjenme ver, hermano. Pedro, hermanos, antes confiaba en su bote. ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente, hermanos? Pedro tenía toda su confianza en ese bote. Pero Pedro, hermanos, llega el momento en que deja, hermanos, imagínense a Pedro. Está en el bote, hermanos, y en el momento que Pedro sale de ese bote y pone su pie sobre las aguas y se suelta del bote, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Está dejando la confianza que tenía en eso que podía entender, en eso que tenía esa experiencia de que ese bote lo mantenía flotando sobre el agua. Deja esa confianza, hermanos, y la deposita ¿en quién? En Jesucristo. Cuando nosotros emprendemos el camino de la fe, hermanos, cuando nosotros emprendemos y queremos seguir a Jesús, es lo que debemos hacer. Dejar de confiar tanto en las cosas que podemos ver. Claro que esas cosas que podemos ver y que necesitamos, sabemos que Dios las va a proveer. Pero mi confianza no debe estar en mi trabajo. Mi confianza no debe de estar en la medicina. Mi confianza no debe de estar en todas esas cosas que yo conozco y puedo ver. Y que puedo palpar y que puedo escuchar y que puedo ver. Mi confianza debe estar en Jesucristo. Como prioridad. No quiere decir que como yo ya confío en Dios, como mi confianza está depositada en Jesucristo, entonces ya no voy a trabajar. No quiere decir eso. Lo que quiere decir, hermanos, es que debemos tener más confianza. Debemos tener depositada primeramente mi confianza en Dios, mi confianza en Jesucristo. ¿Cómo puedo hacer eso, hermanos? Cuando yo, hermanos, le doy mayor prioridad a las cosas de Dios y el trabajo está en segundo plano, entonces yo estoy dando toda mi confianza en Jesús. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos, cuando pierde su trabajo? Una persona pierde su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Se aflige y se preocupa y se desespera. ¿Por qué, hermanos? Porque su confianza de esa persona estaba depositada en el trabajo, no en Dios. Pero más sin en cambio, hermanos, aquel cristiano, hermanos, que pierde su trabajo y dice, bueno, Dios es el que provee. Dios es el que me estaba proveyendo el sustento para mi familia. Ahora ya no tengo este trabajo, pero yo estoy seguro que Jesús, que Dios, hermanos, me va a dar otro trabajo, otra fuente, porque el que realmente provee para mi sustento es Dios. No es la compañía, no es el jefe, sino es Dios el que provee ese medio. Cuando yo tengo esa mentalidad, hermanos, y pierdo mi trabajo y tengo mi confianza en Jesucristo, no me voy a preocupar tanto, hermanos. Porque yo sé que Jesucristo es el que provee para mí. Porque mi confianza no está puesta en el trabajo, sino en Dios. Así que si el día domingo me piden trabajar, mi confianza está puesta en Jesucristo. Entonces, eso quiere decir que yo no voy a confiar tanto en mi trabajo, sino voy a confiar más en Jesucristo.
Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que yo, como tengo toda mi confianza puesta en Jesucristo, entonces ya no me preocupo de trabajar. No es eso. Podemos hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? Tener confianza. Si se enferma, hermanos, nuestra confianza debe de estar puesta en Jesucristo. Sí, es verdad, tengo que ir al doctor para que me chequen mi oído, pero antes de ello, mi confianza está primeramente puesta en Jesucristo, que es el que da todas las cosas. ¿Quién le dio la sabiduría al doctor para tener el conocimiento de atender a los enfermos? ¿Quién le dio la habilidad a esos doctores que hacen las cirugías y abren el cuerpo de la persona y arreglan lo que está descompuesto, lo que está mal dentro de nosotros? ¿Quién le ha dado esa sabiduría? Es Dios. Sin Dios no hay nada. Entonces, hermanos, ¿por qué esa es la razón por la que nosotros debemos, hermanos, tener nuestra confianza en Dios más que en cualquier cosa? Cuando yo tengo la confianza puesta en Dios, voy a ir al doctor, hermanos, pero voy a ir primeramente teniendo la confianza de que Jesucristo, de que Dios le va a dar la sabiduría al doctor para recetarme una buena medicina. Y cuando me tomo la medicina, no estoy depositando mi confianza en la medicina, sino estoy depositando mi confianza en Jesucristo, en Dios. Cuando oro antes de tomarme la medicina y digo, primeramente, Dios, esta medicina me va a sanar, porque Dios va a obrar a través de esta medicina. Nuestra confianza debe estar en Jesucristo, en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. Ahora, hermanos, debo poner toda mi confianza depositada en Jesucristo. Toda. Los problemas, las necesidades, todo debe estar puesto en Jesucristo. ¿Por qué, hermanos, mucha gente se desanima? ¿Por qué mucha gente se desanima? Vamos a decir, si pierde su trabajo, se desanima y ya no viene a la iglesia. ¿Por qué muchas personas si se enferman y les dicen, híjole, pues su enfermedad es muy grave y tiene muchas consecuencias y a lo mejor posiblemente sea una enfermedad terminal? ¿Por qué mucha gente se desanima y empieza a renegar contra Dios y decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y se alejan de Dios en vez de acercarse. ¿Por qué muchas personas, hermanos, al contrario, están enfermas? Y en vez de desanimarse, en vez de renegar contra Dios, trabajan más para Dios. Y dicen, quiero aprovechar el tiempo que me quede. Aún las personas que tienen enfermedades terminales, hermanos. Recuerdo al hermano Fernando Toledo, hermanos, una vez que estaba platicando con él. Él me decía, el hermano Mike, que es de Hot Spring, dice, el hermano me presiona mucho. Él me dice, ¿ya tienes listo que vamos a ir a tal país? Que vaya a estar listo que vamos a ir a tal lugar a presentar el proyecto. Ya estás listo, ya hiciste las traducciones, ya hiciste. Dice, todo el tiempo me está luchando. ¿Por qué? Porque él tiene una enfermedad terminal, hermanos. Y él lo que quiere, que lo que le queda de vida, hermanos, trabajar para el Señor. Lo que le queda de aliento de vida, quiere dedicarlo 100% a hacer la obra de Dios. Eso, hermanos, es tener la confianza en Jesucristo. Saber, hermanos, que en esta vida, de tener ese pensamiento como Pedro, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es tener confianza en Jesucristo.
Tener confianza en Jesucristo es venir a adorar a Dios, no importa lo que esté pasando en mi vida, hermanos. A lo mejor no tengo trabajo, pero mi confianza está puesta en Jesucristo. Así que voy a ir a alabar a Dios. Esté contento, esté triste, o esté desanimado, voy a ir a alabar a Dios. Estoy enfermo, voy a ir a alabar a Dios. Claro, si está en esa posición de poder venir, si está postrado en una cama, pues lógicamente no puede. Pero hay veces que nomás porque me duele un dedo, por exagerar, hermanos, ya no quiero venir a la iglesia porque estoy malo. No, eso no es tener confianza en Dios. Tener confianza en Jesucristo no importa, hermanos, si pierdo mi trabajo. No importa si tengo cierta enfermedad. Voy a hacer todo por adorar a Dios. No importa, hermanos, lo que está pasando alrededor del mundo. Y mucha gente el día de hoy, hermanos, no sé, mucha gente está espantada por tantas cosas que suben en las redes sociales, por las guerras y todo esto, y que están subiendo cosas que sin sentido, que no lo suben nada más por subir a las redes sociales. Y como ahora toda la gente ve redes sociales, hermanos, muchos están espantados, que dicen, ya es el fin. Y es verdad, hermanos, esas cosas que están pasando son trompetas, pero ¿quién sabe cuándo es el fin? Nadie lo sabe. Pero mi confianza debe estar puesta en Jesucristo, hermanos. Si tengo problemas en mi familia, en mi matrimonio, tener confianza en Jesucristo es venir a la iglesia y buscar la solución dentro de la palabra de Dios. No desanimarme y irme al mundo. Pedro, hermanos, como ustedes pueden ver, Pedro ahí en la imagen está caminando sobre el agua. Mucha gente se enfoca más en esa porción cuando se hunde. Pero créanme, hermanos, que Pedro es el hombre que tuvo más fe, porque ninguno otro pudo hacer eso. Así que nosotros, hermanos, debemos tener esa fe en Jesucristo, que no importa lo que pase. Debemos tener esa confianza depositada en Jesucristo. No en el hombre, no en la medicina, no en los gobiernos, no en nuestro alrededor. Porque cuando lleguemos, hermanos, a enfocarnos en lo que está pasando alrededor, vamos a perder la fe. Vamos a disminuir nuestra confianza. ¿Saben por qué? Pedro, ¿qué es lo que pasa con Pedro, hermanos? Pedro, cuando se da cuenta que está sobre las aguas, hermanos, cuando quita su mirada, cuando quita el enfoque de Jesucristo, porque él del principio va caminando y su destino y su propósito es llegar hasta donde está Jesucristo. Pero cuando llega el momento, hermanos, en que él voltea y ve, se da cuenta que está él sobre el agua. Y voltea y ve el aire y ve las olas. Se enfoca en el alrededor, en los problemas, en las necesidades, en la condición en la que se encuentra. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Se comienza a hundir. Así que el desánimo de muchas personas, hermanos, está en que se enfocan en los problemas, en las necesidades, en las enfermedades y dejan de mirar a Jesucristo. Dejan de mirar a Jesucristo. Y cuando dejan de mirar a Jesucristo, pierden la confianza en Jesucristo y la ponen en lo que está sucediendo alrededor. Pedro quita su mirada de Jesucristo y se empieza a dar cuenta, oh, estoy sobre el agua. Y nadie puede estar sobre el agua. Se empieza a hundir. ¡Oh, y el viento! No, el viento está feo, la tormenta está fea, y empieza a tener miedo y empieza a perder la confianza y se empieza a hundir, hermanos. ¿Cuál
es la razón por la que mucha gente se desanima. Esa, que se enfoca en lo que está pasando en su vida, que se enfoca en las necesidades, se enfoca en las enfermedades, se enfoca en los problemas de la sociedad, se enfoca muchas veces aún más en lo que está pasando alrededor que lo que está pasando en sí mismo. Pero aún ahí, hermanos, aún ahí, Pedro nos da una grande lección. Porque él sintió, hermanos, él sintió que se estaba hundiendo. ¿Y qué hizo? Dijo, ya me estoy yendo, ya me voy. ¿Se dejó hundir hasta el fondo? No. Sino que lo reconoció y dijo, estoy perdiendo. No lo dijo en esas palabras, ¿verdad? Pero esas son exageraciones mías. Estoy perdiendo mi confianza en Dios. Ayúdame, Padre. Me estoy hundiendo. Vamos a leer lo que dice, ¿verdad? El versículo 28 de Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero él al ver, fíjense lo que hizo, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué fue lo que hizo? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y Jesucristo acudió a su rescate y lo sacó. Así que no cabe duda, hermanos, que todos en algún momento vamos a pasar por algún desánimo. Pero debemos seguir el ejemplo de Pedro. Si siento que me estoy hundiendo, si siento que estoy perdiendo la fe, si siento que estoy perdiendo la confianza en Dios, lo que tengo que hacer es levantar mi mano y pedirle ayuda a Dios. Y Él me va a sacar. Él me va a ayudar. Él me va a dar otra vez la confianza. Pero si yo me dejo hundir, voy a terminar en la profundidad del mar. Voy a terminar en las oscuridades del castigo eterno. No queremos eso. Así que nuestra confianza, hermanos, debe estar puesta, no en el trabajo, no debe estar nuestra confianza en la economía, no debe estar nuestra confianza en quién me ama y quién no me ama. Mi confianza debe estar puesta en Jesucristo. Esa es la verdad. Y esa es una de las llaves que nos van a abrir la vida victoriosa que Jesucristo nos ofrece. Eso es lo que nos va a ayudar a llegar a la meta final, hermanos. A llegar a la vida eterna. A nunca dejar de tener confianza en Jesucristo. Incluso a veces, hermanos, irse a lo extraordinario, a lo que nadie espera, a lo que toda la gente diga, eso no es posible. Pero en Jesucristo todas las cosas son posibles. Cuando a Gustavo lo atropellaron, hermanos, y lo empezaron a revisar en el doctor, nunca se me van a olvidar la mirada de los doctores y la sorpresa de ellos cuando empezaron a tocarle desde la punta de los pies. ¿Te duele aquí? No. ¿Te duele aquí? No. ¿Te duele aquí? No. Lo voltearon, empezaron a tocar la espalda. ¿Te duele aquí? Nada. Cuello, todo. Tuvieron mucha suerte, dijo. Tuvo mucha suerte porque el impacto que recibió no era para que no tuviera ni nada. Y recuerdo que mi esposa les dijo, no es suerte, es Dios el que lo ayudó. A veces, hermanos,
Si nosotros tenemos confianza en Dios, van a pasar cosas extraordinarias en nuestra vida. Cosas que a la gente no va a creer. Pero mis hermanos, si queremos seguir fieles a Dios, si queremos llegar a la recta final, nunca debemos perder nuestra confianza. Debemos tener nuestra confianza depositada en Jesucristo. El tema era, ¿dónde está tu confianza? Ahora debemos analizar nuestras vidas y mirar, hermanos, ¿dónde está nuestra confianza? Y si nuestra confianza está en otro lado, quite su confianza en aquello y póngala primeramente en Dios. Y su palabra dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, de todas las demás cosas serán añadidas. Si yo creo y deposito mi confianza en Jesucristo, nunca me va a faltar trabajo. Si yo deposito mi confianza en Jesucristo, las enfermedades no me van a quitar mi salvación. Porque todos en algún momento vamos a morir. ¿Cómo? No sabemos. ¿De qué? No sabemos. Pero mi confianza está en que esta vida, hermanos, es solamente pasajera y que la verdadera vida la quiero vivir con Jesucristo. La quiero vivir en presencia de Dios. Y eso solamente va a pasar si no dejo de confiar. Más bien, dicho de otras palabras, si deposito toda mi confianza en Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero en el Señor que haya sido de bendición este mensaje y que sea más que nada que podamos ponerlo en práctica, hermanos. Cuando haya alguna tormenta, alguna dificultad, que recordemos, hermanos, que nuestra confianza debe estar en Jesucristo. Vamos a finalizar, hermanos.